Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a las propiedades de una función. Como ya saben, en el avance de este tema, de este capítulo, el cual se llama Relaciones y Funciones Matemáticas, nosotros ya hemos hecho un recorrido en cuanto a analizar las relaciones por extensión, por comprensión, le hemos dado énfasis a las relaciones por extensión. Calculamos el dominio de imagen, calculamos la inversa de una relación por extensión, calculamos también su gráfica, también vimos las propiedades de una relación por extensión definidas en un conjunto, ¿no? La familia de la reflexividad, la familia de la simetría, la familia de la transitividad, y también vimos lo que corresponde a la parte de matriz de una relación. E hicimos algunos ejemplos donde convertíamos una relación por comprensión a extensión y calculábamos su dominio de imagen, calculábamos también su inversa, calculábamos sus propiedades y también calculábamos lo que se llama la gráfica de una relación. A partir de ese momento, nació la necesidad de saber si una relación se puede convertir en una función. Y entonces empezamos nuestro avance viendo de que una relación puede ser función si cumple con dos condiciones, la condición de existencia y la condición de unicidad. Y en la clase anterior observamos varios ejemplos en la que matemáticamente nosotros demostrábamos cuando una relación cumplía con la condición de existencia y cuando una relación cumplía con la condición de unicidad. Y definimos de que si la relación cumple con esas dos condiciones, la condición de existencia y la condición de unicidad, entonces la relación era considerada una función. Ahora, a partir del momento que la relación es considerada una función, esta función va a tener propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades importantes de una función? Pues son la propiedad inyectiva y la propiedad sobreyectiva, ¿no? Con esas propiedades nosotros podemos determinar muchas cosas en una función. Como por ejemplo, podemos determinar, ¿no es cierto?, si es posible determinar si una función tiene inversa. Porque aquí en álgebra vamos a ver de que para calcular la inversa de una función se tiene que cumplir condiciones, ¿no? En primer lugar, tiene que ser biyectiva para que yo pueda calcular la inversa desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, estas propiedades me van a colaborar en muchas cosas. Entonces, podemos decir lo siguiente. Cuando una relación matemática cumple con las condiciones de unicidad y existencia, ya dicha relación se puede considerar una función. En el momento que se considera una función, entonces podrá obtener propiedades, las cuales pueden ser la propiedad inyectiva y la propiedad sobreyectiva. Es importante mencionar que si la función cumple con ambas propiedades, será considerada una función biyectiva. Bien, ahora pasemos en detalle a ver cuándo una función es inyectiva y cuándo una función es sobreyectiva. Una función cumple con la propiedad inyectiva cuando los pares ordenados que conformen dicha función, por extensión, no se repita ninguna de las segundas componentes. Desde el punto de vista gráfico, una función será inyectiva cuando al trazar una línea horizontal, esta corte a la gráfica en un solo punto. Desde el punto de vista matemático, será cuando se cumpla la siguiente ecuación matemática. Muy bien, tenemos dos ecuaciones matemáticas para poder demostrar analíticamente si una función es inyectiva.
La primera es x1 es igual a x2, entonces la función en x1 debe ser igual a la función en x2, o x1 es distinto a x2, entonces la función en x1 debe ser distinto a la función en x2. Ahora, si yo quiero demostrar analíticamente si una determinada función bajo ciertas condiciones es inyectiva, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Vean ustedes de que aquí ya no hay una R, ¿no? Porque ya es una función. Cuando empezamos nuestro análisis de relaciones, ¿no? Aquí poníamos una R, una relación, y ahí calculábamos su dominio de imagen, las propiedades, propiedad reflexiva, no reflexiva, arreflexiva, simétrica, antisimétrica, etcétera, ¿no? Y pasamos a averiguar cómo saber si una relación era una función. En este caso, al estar esta f acá, ya me está diciendo lo siguiente, ya me está diciendo de que esto cumple existencia y cumple unicidad. En el momento que yo vea acá una función abreviada con esta f, yo ya tengo que saber de que este ejercicio cumple existencia y cumple unicidad. O sea, tuvo que pasar por la existencia y tuvo que pasar por la unicidad para merecer ser llamada función. Entonces, como es una función, yo voy a querer averiguar si es inyectiva. Entonces, puedo ocupar cualquiera de estas fórmulas que están acá, la que ustedes elijan. Entonces, por ejemplo, yo voy a ocupar la segunda. X1 es distinto a X2, entonces la función en el punto 1 es distinta a la función en el punto 2. ¿Cómo puedo averiguar en álgebra si una función es inyectiva? Dándole valores, ¿no es cierto?, a la función analizada y verificando que se cumpla la ecuación. Por ejemplo, ¿qué valores le puedo dar yo a mi función en álgebra? Porque tenemos que diferenciar el álgebra con el cálculo. Si estuviésemos en cálculo, yo pudiera darle el valor que yo quiera, porque el dominio de esta función para cálculo sería todos los reales. Pero el dominio de esta función para álgebra es de 1 a 3. Y el dominio de imagen es de 6 a 8. Entonces yo aquí no puedo darle el valor que yo quiera. Tengo que darle valores que le pertenezcan al dominio de la función desde el punto de vista algebraico. Entonces aquí yo puedo decir, vamos a darle dos valores, el 1 y el 2. O sea, valores que estén acá. Entonces x1 vale 1 y x2 vale 2. Si x1 vale 1, ¿cuánto vale la función? Cuando yo a la x la reemplazo por 1. 1 más 5, 6. Ahora, ¿cuánto vale la función cuando yo a la x ahora la reemplazo por x2? ¿Y quién es x2? X2 es 2. Entonces, 2 más 5 es 7. Por lo tanto, 1 es diferente de 2, verdadero. 6 es diferente de 7, verdadero. Por lo tanto, todo esto es verdad. Entonces, se está cumpliendo la ecuación de la inyectividad. Ahora, puedo darle más valores. Por ejemplo, aquí le di el 1 con el 2. Puedo darle, por ejemplo, el 2 con el 3. O puedo darle el 1 con el 3. Yo ya veo todas las combinaciones que se puedan hacer para que podamos verificar si es inyectiva o no. Ahora, ¿cuándo no va a ser inyectiva? O sea, ¿cuándo va a fallar? Esto va a fallar cuando yo le dé dos valores diferentes a las X y aquí me salgan resultados iguales. En ese caso, si aquí obtengo resultados iguales, no va a ser inyectiva porque no va a estar cumpliendo con la fórmula. Al reemplazar valores diferentes, tengo que tener resultados diferentes para que yo pueda decir
es inyectiva. Entonces digo, bueno, démosle el 2 y el 3. ¿No? El 2 y el 3. Entonces me pregunto, cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? Y vale 7. Cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? Y vale 8. Entonces, 2 es diferente de 3, verdadero. 7 es diferente de 8, verdadero. Por lo tanto, la función que me han dado es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque para valores diferentes de X, tengo valores diferentes de Y, ¿no? Eso desde el punto de vista matemático. También vamos a verlo desde el punto de vista gráfico y también vamos a verlo desde el punto de vista del diagrama de Venn, porque hay diferentes puntos de vista para analizar la inyectividad. Muy bien. En la pregunta número 2, dice determinar si la siguiente función es inyectiva. F de X es igual a la función y igual a X al cuadrado menos 4, que representa una parábola, en el intervalo de 2 a 4 y de 0 a 2. Entonces, recordemos por lo avanzado en las clases anteriores, de que esto de acá es el conjunto de partida y esto es el conjunto de llegada. Es decir, este es el dominio y este es el dominio de imagen para esta función en álgebra 1, ¿no? Necesariamente tenemos que comparar con cálculo. Cálculo 1, obviamente su dominio sería todos los reales, ¿no es cierto? Porque esta es una parábola, no tiene logaritmo, no tiene denominador, no tiene raíz cuadrada, no tiene ninguna restricción. Entonces, si estuviésemos en cálculo 1, diríamos que el dominio es todos los reales. Pero en álgebra, ¿cuál es la diferencia? Que en álgebra nosotros estudiamos intervalos de la gráfica. Entonces, la pregunta es, a estas condiciones, a estos valores, ¿esta función va a ser inyectiva? Entonces, aplico mi fórmula, ¿no? Y digo, bueno, podemos agarrar el 2 con el 3, valores que estén acá adentro, el 2 con el 3. Cuando X vale 2, Y vale 0. Cuando X vale 3, Y vale 5, ¿no? Aquí reemplazo el 0, no, perdón, aquí reemplazo el 2, 2 al cuadrado 4, menos 4, 0, y aquí reemplazo el 3, 3 al cuadrado 9, menos 4, 5. De ahí salen los resultados. Entonces, resultados diferentes, está cumpliendo con la inyectividad. Agarro otras combinaciones. Ahora puedo agarrar, por ejemplo, el 3 con el 4. Cuando X vale 3, Y vale 3 al cuadrado 9 menos 4, 5. Cuando X vale 4, Y vale 4 al cuadrado 16 menos 4, 12. Resultados diferentes, entonces está cumpliendo con la fórmula de la inyectividad. Mientras que yo le coloque resultados diferentes y obtenga respuestas diferentes, va a cumplir con la propiedad inyectiva. Entonces vamos a poder decir matemáticamente de que la función es inyectiva. Ahora, tenemos aquí un tercer ejercicio, una función radical, y igual a la raíz de x menos 1, ¿no? Y sujeta a este dominio y a este dominio de imagen. X pertenece de 1 a 5 y Y pertenece de 0 a 2. Entonces, aplico la fórmula de inyectividad y vamos a decir de que la función va a ser inyectiva, recalco, si le doy valores diferentes y obtengo resultados diferentes. Entonces, ¿qué valores le puedo dar? Del 1 al 5. No puedo darle otro valor que no esté acá dentro del conjunto de partida. Los valores que yo le puedo reemplazar a la fórmula son valores impuestos. O sea, aquí me obligan a darle valores de acuerdo al ejercicio, de acuerdo a la persona que prepare la pregunta, de acuerdo a la situación de la pregunta o de acuerdo al análisis del intervalo que nosotros queremos hacer
en cuanto a una determinada función. Por ejemplo, aquí esta persona quiere averiguar si esta función es inyectiva con este dominio y con este dominio de imagen. Entonces aplico la fórmula de la inyectividad y digo, bueno, puedo agarrar el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, o el 2 con el 1, el 2 con el 3. O sea, puedo agarrar un montón de valores, pero siempre dentro de este intervalo. Entonces, yo por ejemplo agarré 1 y 2. Cuando x vale 1, 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0. Cuando vale 2, 2 menos 1, 1, raíz de 1, 1. Resultados diferentes para valores diferentes. Entonces está cumpliendo con la fórmula. Después agarré el 1 con el 3. Cuando aquí vale 1, 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0. Cuando vale 3, 3 menos 1, 2, raíz de 2, 1.41, o también habían podido poner raíz de 2, no hay problema. Valores diferentes, resultados diferentes, está cumpliendo con la inyectividad. Y después agarré el 1 con el 5. ¿Estoy obligado a agarrar todas las combinaciones? Bueno, desde el punto de vista matemático estricto, sí, digamos. Tuviésemos que agarrar todas las combinaciones habidas y por haber. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que si el conjunto de partida es muy grande, por ejemplo, de 1 a 100, sería mucho trabajo agarrar todos los valores habidos y por haber. Y es por eso, digamos, de que es necesario también hacer la gráfica, porque con la gráfica vamos a tener la seguridad de que efectivamente la función que nos han dado es inyectiva. Porque uno puede preguntar acá, por ejemplo, pero no faltaría el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 1, el 3 con el 2. ¿Faltarían más pares? Indudablemente que sí. Pero con el apoyo gráfico, porque aquí indudablemente hay que graficar, yo aquí solo estoy mostrando o me estoy limitando ahorita a mostrar la fórmula, pero acá, para completar el ejercicio, tuviese que estar la gráfica para que yo pueda asegurar que es inyectiva. O sea, que la gráfica, en otras palabras, me va a evitar a que yo tenga que reemplazar con todos los valores y solamente reemplace con algunos. ¿Con cuántos valores es prudente hacer un ejercicio? Mínimo con 3 valores y máximo los que uno desee, pero mínimo con 3 valores ya es prudente poder afirmar de que es inyectiva, pero teniendo el apoyo de la gráfica. Recalco, yo aquí no estoy haciendo la gráfica porque la idea ahorita es mostrar la fórmula y cómo se reemplaza la fórmula. Y estoy tomando ejemplos que ya sabemos que son inyectivos. Por eso que no está la gráfica. Si no supiéramos que es inyectivo, o si yo agarro un ejemplo ahorita, cualquiera, tuviese que graficar para poder verificar si es inyectiva y luego, digamos, ver acá mis fórmulas. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar claro. Estamos haciendo ejemplos que ya sabemos que son inyectivos con la idea de mostrar cómo se aplica la fórmula, y la gráfica aquí no está porque no es necesaria, ya que los problemas que estamos explicando tienen la inyectividad. Vuelvo a recalcar nuevamente. Si agarramos un problema cualquiera o nos inventamos un problema cualquiera ahorita, tuviésemos que graficarlo primero para ver su dominio, de imagen, o sea, esto y esto, y ver de que las líneas horizontales trazadas en ese cuadrante, en ese rectángulo, corten a la gráfica en un solo punto. Que eso lo leímos al comienzo del avance cuando estábamos en la parte teórica. Y entonces acá, al reemplazar los valores, queda comprobado de que la función que me han dado es inyectiva. Por lo tanto, esta es la forma matemática desde el punto de vista algebraico
de poder decir si una función es inyectiva o no. Ahora, tenemos otra propiedad, porque no es la única, son dos. Una vez que nosotros tenemos la propiedad inyectiva, entonces podemos ver lo que se llama la propiedad sobreyectiva. Y la propiedad sobreyectiva es lo siguiente. Una función es sobreyectiva cuando todos los valores del conjunto de llegada tienen una respectiva correspondencia en el conjunto de partida. Es decir, el dominio de imagen de la función es igual al conjunto B. Desde el punto de vista gráfico, es cuando las líneas horizontales trazadas en la gráfica corten a la misma sin importar en cuántos puntos lo haga. Desde el punto de vista analítico, es comprobar que con el conjunto de llegada podemos obtener el conjunto de partida. Así, por ejemplo, ven ustedes de que hay diferentes puntos de vista. No solamente así, yo puedo determinar si es sobreyectiva. Lo puedo determinar con la gráfica. No solamente así, yo puedo determinar que es inyectiva. Lo puedo hacer en la gráfica. O sea, es como si me dijeran, con la gráfica, ¿podemos saber si es inyectiva sin hacer matemática? Sí, podemos saber. Hacemos la gráfica, encerramos la zona que estamos analizando en un rectángulo, como vimos en la clase anterior, trazamos líneas horizontales y si esas líneas horizontales cortan en un punto, es inyectiva, sin necesidad de hacer esto de aquí. Ahora, si me piden analíticamente, tengo que hacer esta fórmula, reemplazarla, agarrar valores de acá y comprobar de que con esos valores tengo diferentes resultados en Y, ¿no es cierto? Y también hago la gráfica para que eso sea la seguridad, la prueba de decir, como aquí está la gráfica y las líneas horizontales cortan en un punto, entonces es inyectiva y no tengo la necesidad de hacer 50 fórmulas, 80 fórmulas, etcétera fórmulas. Puedo hacer 3, 4, 5 fórmulas, porque la gráfica me está apoyando. La gráfica es como que la prueba, es como que no la parte que garantiza de que efectivamente hemos hecho la gráfica, hemos trazado líneas horizontales, han cortado en un punto y eso me garantiza de que es inyectiva. Bien, ahora, con la propiedad sobreyectiva, lo mismo. No es necesario todo el tiempo hacer matemática para comprobar que la gráfica es sobreyectiva, ¿no? Yo también puedo hacerlo desde el punto de vista gráfico. Entonces, desde el punto de vista gráfico, lo que yo puedo hacer es agarrar, hacer la gráfica de la función, encontrar su conjunto de partida, encontrar su conjunto de llegada, formar un rectángulo, trazar líneas horizontales. Vean ustedes de que la inyectividad y la sobreyectividad es con líneas horizontales y la existencia y la unicidad eran con líneas verticales. Cuando nosotros en clases anteriores hicimos el análisis de existencia y unicidad, trazábamos líneas verticales para saber si cumplía existencia y si cumplía unicidad y hacíamos la matemática. Ahora, esas líneas verticales en las propiedades se transforman en líneas horizontales. Las propiedades se analizan con líneas horizontales. Si las líneas horizontales cortan en un punto la gráfica, es inyectiva. Si cortan en dos puntos, no es inyectiva. Ahora, ¿cuándo es sobreyectiva? Sobreyectiva es cuando todas las líneas horizontales de ese rectángulo corten a la gráfica. ¿En cuántos puntos? No importa en cuántos puntos. Ahora, ¿por qué aquí me estoy parando y recalcando varias cosas? Porque debe quedar claro el concepto gráfico de inyectividad y sobreyectividad. A la sobreyectividad no le importa si corta en 2, en 3, en 4. Lo que a la sobreyectividad le importa es que toda línea horizontal que yo haga
debe cortar a la gráfica. Entonces, si yo trazo una línea horizontal y no corta la gráfica, no es sobreyectiva. Trazo una línea horizontal y corta en 2 puntos, es sobreyectiva. Entonces, para la sobreyectiva es lo siguiente. Es como si me dijera, mire, para mí no me interesa si corta en 2, en 3, en 4, o sea, para mí sobreyectiva no me importa si usted traza una línea y corta en 1, en 2, en 3, en 4. Eso para mí no es importante. Para mí lo importante es que usted trace una línea horizontal y corte a la gráfica. O sea, donde yo ponga una horizontal, debe cortar a la gráfica. Si yo trazo una horizontal y no corta la gráfica, no es sobreyectiva. La inyectiva me dice, conmigo es diferente. Conmigo, la línea horizontal tiene que cortar en un punto. A mí no me importa si hay una línea que no corte a la gráfica. O sea, si yo trazo una línea horizontal y esa línea no corta la gráfica, no le afecta a la inyectiva. Eso a mí no me importa. O sea, yo no te pido que todas corten. Lo que yo te pido es que cuando tú traces una línea horizontal, corte en uno. Entonces, cada una de ellas tiene un pedido especial. Y es por eso que las funciones que cumplen con las dos son funciones especiales. Se llaman funciones biyectivas. Y solamente de esas funciones biyectivas se puede calcular la inversa. Entonces, ¿cómo sería matemáticamente calcular si una función es sobreyectiva? Para calcular matemáticamente si una función es sobreyectiva, yo tuviese que agarrar la pregunta, y igual a x más 5, y el conjunto de llegada, y pertenece de 6 a 8. Siempre matemáticamente voy a ocupar dos datos para la sobreyectiva. La pregunta original y el conjunto de llegada. Entonces, ese conjunto de llegada yo lo interpreto. ¿Qué significa esto? Esto significa de que la letra Y comienza en 6 y termina en 8. Ahora, esta Y es la misma que esta Y. Como esta Y es igual a esta, la puedo cambiar por esto. X más 5. Y entonces ahora despejo X. Este que está con más pasa con menos, este que está con más pasa con menos. 6 menos 5, 1, 8 menos 5, 3, y entonces saco un resultado. A diferencia de la existencia, porque fíjense ustedes que es muy parecido a la existencia, ¿no? Solo que la existencia comenzábamos por X y terminábamos en Y. La sobreyectiva es al revés, comenzamos por Y y terminamos en X. En el momento que nosotros agarramos este intervalo y lo interpretamos y lo cambiamos porque esta Y es igual a esta, y si esta Y es igual a esta, pues lo puedo cambiar por esto. Entonces, al despejar, encontramos un resultado. Ese resultado tiene que ser igual a este o debe estar incluido. Debe ser igual a este o debe estar incluido. Entonces, el resultado que saqué yo fue X comienza en 1 y termina en 3. Voy y comparo. Efectivamente, hemos sacado la misma respuesta. Entonces, es sobreyectiva. Tenemos aquí un ejemplo número 2. Una parábola. Queremos saber si esta parábola es sobreyectiva a estas condiciones. Ahora, ¿por qué digo a estas condiciones? Porque si yo grafico una parábola en cálculo 1, de entrada esa parábola no es sobreyectiva. Porque si yo trazo una línea horizontal, no todas cortan a la parábola. Entonces, no va a ser sobreyectiva. Es más, si yo trazo una línea horizontal
a esa parábola la van a cortar en 2 puntos. Entonces tampoco es inyectiva. Entonces yo tuviese que hacerle algunas transformaciones a esa parábola para que sea inyectiva y para que sea sobreyectiva. En este caso, yo no estoy trabajando con toda la parábola. Yo estoy trabajando con un intervalo de la parábola, ¿no? Entonces, es necesario marcar la diferencia entre cálculo y álgebra. Entonces, aquí, como yo tengo un intervalo, entonces puede ser que en este intervalo sea sobreyectiva. Ahora, si yo vengo y borro esto, eso lo borro, estoy en cálculo 1. Si yo grafico esta parábola como cálculo 1, no es inyectiva, ni tampoco es sobreyectiva, por lo que acabo de explicar anteriormente. Ahora, si yo estudio un intervalo de esa parábola, puede ser que en ese intervalo sea inyectiva, sea sobreyectiva. La única forma de saber es pues desarrollando el ejercicio. Agarramos la pregunta, agarramos el conjunto Y, lo interpretamos. ¿Qué significa esto? Que Y comienza en 0 y termina en 2. Como esta Y es igual a esta Y, la puedo cambiar por esto. Eso siempre va a ser lo mismo, mecánico. Y de ahí tengo que despejar X. Al despejar X voy a encontrar una respuesta. Entonces, a ver, despejemos X. Está con menos, pasa con más, está con menos, pasa con más. 0 más 4, 4, 12 más 4, 16. Este cuadrado pasa como raíz a ambos lados, raíz de 4, 2, raíz de 16, 4. Como la X ya está despejada, entonces al despejarla encuentro un resultado. Ese resultado es el que me interesa, porque ese resultado es el que voy a comparar con esto. Esto está con X y esto está con Y. Entonces, aquí yo saqué un resultado. X comienza de 2 y termina en 4. O sea, X comienza en 2 y termina en 4. Entonces, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. X comienza en 2 y termina en 4. Por lo tanto, hemos comprobado de que la función es sobreyectiva. Y no hemos necesitado la gráfica, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que si yo voy a hacer matemática, no necesito la gráfica, porque con esto yo puedo saber si es o no es. Ahora, si quiero comprobar de que es verdad, le hago la gráfica. Pero este cálculo que hicimos ahorita, como que me dice, no necesitamos la gráfica porque haciendo esto podemos saber si es o no es. Ahora, si tú quieres hacer la gráfica, perfecto, la gráfica te va a servir para practicar y te va a servir para comprobar que realmente los cálculos que hemos hecho son correctos. Y aquí hay un ejemplo número 3. Determinar si la siguiente función es sobreyectiva. De aquí podemos ver de raíces, logaritmos, valores absolutos, exponenciales, trigonométricos, o sea, las funciones son vastas, o sea, aquí me pueden preguntar de cualquier función, con cualquier intervalo. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un procedimiento idéntico. Agarro mi pregunta, agarro mi conjunto de llegada, que es el conjunto Y, lo coloco aquí, lo interpreto, Y pertenece de 0 a 2, o sea, comienza en 0 y termina en 2. Esta Y es la misma que esta Y, la cambio y procedo a despejar X. Entonces, esa raíz va con cuadrado a ambos lados, 0 al cuadrado 0, y aquí 2 al cuadrado 4. Ese menos pasa con más, entonces me va a quedar 0 más 1, 1, 4 más 1, 5. Y cuando la X esté despejada, pues tenemos un resultado. Ese resultado es el que me va a decir si cumple o no cumple. Es como si me dijera, a ver, fíjese si el intervalo de X es este. Entonces, vengo y me fijo y digo, sí, es ese. Entonces es sobreyectiva. ¿Qué significa que el resultado que saquemos aquí coincida con esto? ¿No? Porque
hay un significado, no solamente hacerlo y decir, ah, es igualito, cumple. ¿Qué significa de que este resultado me haya salido igualito a este? Significa que todas las líneas horizontales van a cortar a la gráfica. Ojo, las líneas horizontales que le pertenezcan al rectángulo de la gráfica, porque en las clases anteriores les mostraba de que teníamos la gráfica de cálculo y teníamos la gráfica de álgebra, y la gráfica de álgebra se hacía dentro de un rectángulo. Entonces, al coincidir esto con esto, es garantía que todas las líneas horizontales van a cortar a la gráfica en ese intervalo. En este intervalo. ¿Ya? Por eso que es importante recalcar la diferencia entre cálculo y álgebra. Muy bien. Por tanto, la función es sobreyectiva. Entonces, necesariamente, vamos a tener que hablar de la función inversa. ¿Por qué? Porque la función inversa solo se puede determinar, ¿no es cierto?, si es inyectiva y es sobreyectiva. Ocurre lo siguiente. Yo puedo agarrar una expresión y puedo hacer a la y la cambio por x, a la x la cambio por y, vuelvo a despejar y puedo decir esa es la inversa. O sea, en cálculo 1 nos enseñan eso, ¿no? Nos enseñan, aquí está la expresión, a la y le pones x, a la x le pones y, volvés a despejar y. Pero no todos esos cálculos son inversas. Es verdad de que si yo cambio la y por la x y la x por la y, voy a poder despejar y, pero ese resultado que yo obtenga no siempre es la inversa. Solo tiene inversa las funciones biyectivas. O sea que realmente solo tienen inversa aquellas funciones que sean biyectivas. Si yo, por ejemplo, aquí coloco una función que no es biyectiva y le quiero calcular su inversa, matemáticamente lo voy a poder hacer. A la y le pongo x, a la x le pongo y, vuelvo a despejar y, obtengo el resultado, pero ese resultado que calculé no es la inversa. Es un resultado nada más. ¿Pero por qué no es la inversa? Porque no es biyectiva. Solamente se llama inversa cuando la función es biyectiva. ¿Ya? Entonces, eso es importante, digamos, entenderlo desde cálculo 1, eso es importante entenderlo. Entonces aquí, estos ejercicios que me están dando a mí y me están pidiendo calcular la inversa, yo lo estoy calculando directo por el siguiente motivo, porque a ver, eso hay que aclarar. Este problema que te di, ya sabemos que es biyectivo, o sea, ya sabemos que es inyectiva y ya sabemos que es sobreyectiva. Como sabemos que cumple con las dos, puedo calcular la inversa. La inversa, como cálculo 1. Ahora, ¿por qué hago esa aclaración? Porque si a mí me dan un ejercicio y me piden calcular la inversa, lo primero que debo hacer yo es confirmar que es inyectiva y confirmar si es sobreyectiva. Pero vos aquí no lo estás haciendo. No estás haciendo inyectiva y no estás haciendo sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el ejemplo que me puse ya sé que es biyectiva. Ahora, si yo agarro un ejemplo ahorita, me invento un ejercicio y vengo y le calculo la inversa directo, me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque puede ser que el ejercicio que me inventé no sea biyectivo. Entonces, cuando ustedes le den una función y les pidan calcular la inversa, deben primero confirmar que es inyectiva, confirmar que es sobreyectiva y recién calcular la inversa. Recalco, yo no lo hice porque me estoy poniendo ejemplos que yo ya sé que son biyectivos. Entonces, directamente estoy calculando la inversa. No es que, por ejemplo, en la evaluación
yo les diga, calcúlenme la inversa de esta función y ustedes lo tengan haciendo directo. No. O sea, alguien me va a decir, pero aquí usted lo hizo directo. Sí, compañero, porque yo ya sabía que era biyectiva. O sea, el ejemplo que me puse es biyectivo. O sea, para no perder tiempo, directo estoy calculando la inversa. En el examen no sabemos si es biyectivo. Usted va a tener que averiguar, a ver, ¿es inyectiva? Sí. ¿Es sobreyectiva? Sí. Recién va a calcular la inversa. Entonces, eso por favor, quiero que quede claro para que no se confundan en cuanto a la evaluación, ¿sí? Yo aquí lo estoy haciendo directo porque los ejemplos que me puse, yo ya sé que son biyectivos. Como sé que esto es inyectivo y es sobreyectivo, directo estoy calculando la inversa. ¿Y cómo calculamos la inversa? Pues como cálculo 1, a la y le ponemos x, a la x le ponemos y volvemos a despejar y. Entonces, transponemos los términos, este que está con más pasa con menos y listo. Ahí está la función inversa. Ahora, esta inversa es para este intervalo. Para este intervalo, esta es la función inversa, ¿no? Que obviamente acá, a esta inversa, que lo dejé así para hacerlo con ustedes, es lo siguiente. Para que esta respuesta esté bien, le falta algo. Ya cambié la X por la Y por la X, ya volví a despejar Y, ya encontré la inversa, pero está faltando algo acá. ¿Qué está faltando? Que este corchete ahora le corresponde a X. Es decir, los corchetes cambian de posición. O sea, X pertenece de 6 a 8. Aquí. Y el otro corchete ahora le pertenece a Y. Entonces, cuando yo calcule la inversa en álgebra, tengo que responder así. Simplemente los corchetes cambian de lugar. Si yo no coloco esto, si yo no coloco esto en mi examen, todo está mal. Entonces, el alumno dice, pero, a ver, cambié la X por la Y, calculé la inversa, esta es la inversa, está mal. ¿Dónde está mal? No has puesto los intervalos, pero por los intervalos me va a poner mal. Es que no estamos en cálculo. No estamos en cálculo, estamos en álgebra. Y en álgebra se colocan los intervalos. Por eso tiene que quedar claro, digamos, en qué materia estoy. Estoy en álgebra. En álgebra se maneja con intervalos. Muchas veces el alumno dice, pucha, ¿cómo pues me va a poner mal todo porque no puse los intervalos? Te tengo que poner mal porque vos me lo respondiste como cálculo, no me respondiste como álgebra. O sea, sin esto es cálculo. Eso es cálculo. Con esto es álgebra. Entonces, eso tiene que estar claro, por favor. ¿Sí? Eso es importante, por favor, para que después no haya confusión en las evaluaciones. Ahora, ¿por qué estos corchetes se cambian? Porque aquí hiciste la inversa. A la Y le pusiste X. O sea, todo lo que es Y ahora es X. Y a la X le pusiste Y. O sea, todo lo que es X ahora es Y. ¿Qué quiere decir? Lo que era de Y ahora es de X. Y lo que era de X ahora es de Y. Entonces, por eso, digamos, se produce ese cambio, ¿no? Por eso tenemos ahí el cálculo de nuestra inversa. Vamos a pasar acá a explicar este nuevo ejercicio, ¿no? Nos pide calcular la función inversa. Vean, aquí otra vez lo dejé así para poder hacer con ustedes ese cambio, que no es la gran cosa, simplemente es cambiar la posición de los corchetes, nada más. Es simplemente hacer el cálculo y este lo pongo de primero y este lo pongo de segundo, pero siempre lo dejo para hacerlo en clase, porque en los exámenes los alumnos, hay muchos que no lo colocan. O sea, algunos se acuerdan y lo colocan y otros no, digamos. Entonces, siempre tenemos problemas en cuanto a que están acostumbrados a responder por cálculo 1 así, digamos. Esa es la inversa.
pero aquí tengo que trabajar con los corchetes, con los intervalos. Entonces acá tengo la función f de x igual a y igual a la raíz de x menos 1, x pertenece de 1 a 5 y y pertenece de 0 a 2. Vamos a calcular la inversa. Recalco nuevamente. Estoy calculando la inversa directo porque yo sé que este problema es inyectivo y es sobreyectivo. Como yo ya sé que es inyectivo y es sobreyectivo, estoy calculando la inversa directo. Si me ponen un ejercicio que yo no conozco, que no lo reconozco en una práctica, que no lo hice en un práctico, tengo que primero verificar si es inyectivo, verificar si es sobreyectivo. Si es los dos, recién calcular la inversa. Entonces aquí a la y le ponemos x, a la x le ponemos y, transponemos los términos. Esta raíz pasa al otro lado con cuadrado, me va a quedar y menos 1 igual a x al cuadrado. Y es igual a x cuadrado, este que está con menos pasa con más, y listo. Aquí tengo la inversa. ¿Qué me está faltando aquí? Pues lo que me está faltando es que el corchete de y ahora le corresponde a x. Aquí está. Y el corchete de x ahora le corresponde a y. Nada más, ¿no? Fíjense que no es para nada complicado, digamos, poner estos corchetes, que es justamente de forma al revés. Listo. Ahora sí hemos respondido la inversa para álgebra. ¿Por qué? Porque dependemos de intervalos. Dependemos de intervalos. Y lo mismo acá con este ejemplo. Lo mismo con este ejemplo. Con esta parábola. Quiero calcular la inversa de esta parábola. Yo sé que lo he repetido varias veces, pero lo vuelvo a recalcar nuevamente. Estoy calculando la inversa directo porque el problema que me dieron, yo sé que es biyectivo. O sea, le hice la inyectiva, me dio verdad. Le hice la sobreyectiva, me dio verdad. Por eso tengo el derecho a calcular la inversa directa. Entonces, a la y le coloco x, a la x le coloco y, transpongo los términos, está con menos pasa con más, este cuadrado pasa como raíz cuadrada, y entonces y es igual a la raíz de x más 4, y por lo tanto la inversa de esta función es la raíz cuadrada de x más 4. La inversa de x cuadrado menos 4 es la raíz de x más 4. Pero, nuevamente, aquí dejamos el espacio para decir, el corchete de y ahora le corresponde a x y el corchete de x ahora le corresponde a y. La explicación de eso es sencilla. ¿Por qué los corchetes se están cambiando de posición? Bueno, porque si vamos a ver lo que hicimos para calcular la inversa, fue de que hicimos un cambio, ¿no es cierto? O sea, si vamos a ver lo que hicimos para calcular la inversa, lo que hicimos es y es x y x es y. O sea, lo de y ahora es para x y lo de x ahora es para y. Esa es la explicación simplemente por el cual los corchetes cambian de posición. Y listo. Ahora podemos decir de que efectivamente hemos calculado la inversa de manera correcta. Hemos calculado el problema de manera que realmente nosotros tenemos las condiciones para decir si efectivamente este problema se le puede calcular la inversa, ¿no? Bien, entonces, de esta manera, nosotros procedemos a calcular la inversa de una función, asegurándonos de que es inyectiva y asegurándonos de que es sobreyectiva. Por eso, antes de enseñar inversa en álgebra, primero uno aprende los conceptos de sobreyectividad y los conceptos de inyectividad.
Una vez conociendo los conceptos de inyectividad y sobreyectividad, podemos pensar en calcular inversa. Ya en las siguientes clases, nosotros vamos a hacer análisis completo de una función. No tanto como cálculo, ¿no? Que en cálculo se hace una serie de pasos para analizar una función desde el punto de vista de la derivada. Nosotros aquí en álgebra, cuando decimos un análisis completo de una función, nos referimos a lo siguiente. En primer lugar, verificar si cumple la condición de existencia y si cumple la condición de unicidad. En segundo lugar, como es función, porque cumple existencia y cumple unicidad, verificar si es biyectiva. ¿Cómo verificamos si es biyectiva? Haciendo la propiedad inyectiva y la propiedad sobreyectiva. Una vez que confirmamos que la función es biyectiva, entonces procedemos a calcular la inversa. A todo ese proceso se le llama el análisis completo de una función desde el punto de vista algebraico, ¿no? Desde el punto de vista del álgebra. Y bueno, eso podemos hacerlo en esta parte de acá. Aquí podemos agarrar y podemos hacer un ejemplo completo. Entonces aquí, por ejemplo, ejemplo aclaratorio. Bueno, aquí vamos a plasmar todo lo que hemos aprendido en el capítulo hasta aquí de funciones. Entonces, tenemos acá, voy a aprovechar esta nomenclatura por un momentito. Nos van a dar una relación. Aquí, por ejemplo, aquí va a decir R de X igual a entre llaves X, Y, tal que Y es igual. Y aquí vamos a colocar una función nueva. Bueno, por el momento una relación nueva. Y esta relación, por ejemplo, va a ser X menos 1 elevado al cubo más 1. ¿No? Quiero saber si esta relación es una función. Ahí está. Y obviamente me van a dar acá intervalos. Vamos a hacer que el intervalo de X, vamos a estudiar esta relación por en cuanto en el intervalo de 1 a 3, ¿no? Y aquí en el intervalo de 1 a 9. Ahí está. Nos hemos colocado un ejercicio. Entonces, la pregunta diría, dada la siguiente relación matemática, determinar, inciso A, si la relación es una función, inciso B, si fuera función, ¿qué propiedades tiene? Inciso C, determine su inversa si fuera posible. Listo. Esa es una pregunta completa. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Inciso A. Vamos a ver si la relación es una función. Para que la relación sea una función, tiene que cumplir la condición, primero, la condición de existencia. Agarro mi expresión, que es esta de acá, y agarro mi conjunto de partida, que es este de acá, y lo interpreto aquí. Lo vamos a interpretar. ¿Qué significa esto? Esto significa
que la X comienza desde 1 hasta el número 3. Ahí está. El significado de ese intervalo. X pertenece de 1 a 3. Ahora, ¿qué debo hacer? Esta expresión tengo que hacerla aparecer aquí. ¿Cómo lo hago aparecer? Me voy preguntando, ¿qué le falta a esta X para ser igual a esto? Restarle 1. Vengo para acá y digo, vamos a restarle 1. Aquí, 1 menos 1, X menos 1, 3 menos 1. Hago mis cálculos. 1 menos 1, 0. X menos 1 se mantiene. 3 menos 1, 2. ¿Qué le falta a esto para ser igual a esto? El cubo. Entonces, vamos a elevarlo al cubo. Entonces, venimos acá y decimos, este 0 lo voy a elevar al cubo. 0 al cubo. Este X menos 1 lo voy a elevar al cubo. Ahí está. Y este 2 lo voy a elevar al cubo. Listo. Hago mis cálculos y esto me va a dar 0 al cubo, 0, y 2 al cubo, eso me da 8. ¿Qué le falta a esto para ser igual a esto? Sumarle 1. Entonces, voy a sumarle 1. Entonces aquí, 0 más 1, más 1, más 1. Y saco mis resultados. Entonces, ¿qué me va a dar? 1, y aquí me va a dar 9. Una vez que yo ya hice aparecer mi expresión acá, una vez que esto apareció acá, lo puedo cambiar por Y. Y entonces ahí saco un resultado. Entonces todo esto lo puedo cambiar por Y. Y entonces ¿esto qué significa? Significa que para que cumpla existencia, ahí voy a aprovechar esto, para que cumpla existencia, la letra Y tiene que empezar en 1 y terminar en 9. Vengo y me fijo, me coincidió. Entonces, como me ha coincidido, como está incluido, como es igual, puedo decir entonces de que la relación está cumpliendo con la condición de existencia, ¿no? Ese resultado que he calculado está incluido en la respuesta que yo saqué. O este conjunto es el mismo de la respuesta que yo saqué. Entonces, cumple existencia. Ahora, hay que ver si cumple unicidad. Vengo para acá y digo condición de unicidad. Para la condición de unicidad tenemos una fórmula, ¿es cierto? Que ya nosotros la escribimos, pero a ver, la fórmula dice lo siguiente. X1, Y1, aquí el operador conjunción, otro paréntesis, X1, Y2, aquí condicional, entonces Y1 tiene que ser igual a Y2. Esa es la fórmula de unicidad. Y habíamos dicho que la fórmula de unicidad se hace con una tabla de valores. Insertemos una tabla de valores y démosle aquí algunos valores que yo puedo darle a mi función. Entonces ustedes hacen su tablita de valores como cálculo 1. Aquí tenemos
X, Y. Y entonces, ¿qué valores puedo darle a mi tabla? A mi tabla solamente puedo darle valores que estén aquí, de 1 a 3. O sea, puedo darle el 1, el 2 y el 3. Me pregunto, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? A ver, 1 menos 1, 0, 0 al cubo, 0, 0 más 1, 1. Vale 1. Cuando vale 2, 2 menos 1, 1. 1 al cubo, 1. 1 más 1, 2. Cuando vale 3, 3 menos 1, 2. 2 al cubo, 8 más 1, 9. Listo. Con esos valores, yo reemplazo esta fórmula. Entonces, vengo acá y digo, voy a tomar a X con el valor de 1. Entonces, cuando X vale 1, ¿cuánto te dio Y? Me dio 1. Me vuelve a preguntar, cuando X te dio 1, ¿cuánto te dio Y? Le confirmo, solo me dio 1. O sea, el 1 solo tiene una pareja. Unicidad es 1 a 1. Por lo tanto, Y1 vale 1 y Y2 vale 1. Eso es verdad. Luego reemplazo con el otro valor, con el 2. Cuando X vale 2, Y vale 2. Me vuelve a preguntar, ¿con el 2 hay otro valor? No, solo es 2. O sea, con el 2 tiene otro valor, solamente es el 2. Por lo tanto, el 2 es igual al 2 y eso es verdadero. Y luego hago con el otro, que es el 3. Cuando X vale 3, Y vale 9. Se me pregunta, ¿con el 3 hay otro valor aparte del 9? No, es el único. Unicidad, único. Entonces, vale nomás 9. Aquí es 9, aquí es 9, verdadero. Entonces, cumple existencia y cumple unicidad. Cumple existencia y cumple unicidad. Respuesta al inciso A. Es una función. Cumple unicidad. Es una función. Como es una función, vamos a ver qué propiedades tiene. Entonces, para ver qué propiedades tiene, ¿qué? Tengo que ver la propiedad inyectiva y la propiedad sobreyectiva. Para la propiedad inyectiva también me sirve esta tablita. Esa tablita también me sirve para la inyectiva. Vamos a traerlo acá abajo para que se pueda ver. Entonces, coloco la fórmula de inyectiva. X1 es distinto a X2. Entonces, pueden poner también Y1. En vez de f de x, pueden poner Y1, porque recordemos que en cálculo aprendimos de que f de x es lo mismo que y. Y1 es distinto de Y2. También pueden colocar así la fórmula. Listo. ¿Qué valores le puedo dar a esta ecuación? Los valores que estén acá dentro. Los valores que estén acá dentro. No le puedo dar 4, no le puedo dar 5, no le puedo dar -1. Tengo que darle de 1 a 3. O sea, tengo que abocarme a ese intervalo. Entonces digo, si X1 y 2, no, porque me pide dos valores para X, fíjense, me está pidiendo dos valores para X. Aquí poneme dos valores diferentes. Yo digo, ya, cuando vale 1 y cuando vale 2. Se me pregunta, cuando vale 1, ¿cuánto te dio? 1. Y cuando vale 2, ¿cuánto te dio? 2. ¿El 1 es diferente de 2? Sí. ¿El 1 es diferente de 2? Sí. Verdadero. Ahora puedo hacer con el 1 y el 3. Y así puedo ir jugando con los valores. Ahora le voy a poner con 1 y con 3. Cuando le puse 1, me dio 1. Y cuando le puse 3, me dio 9.
¿Son diferentes? Sí. ¿Son diferentes? Sí. Verdadero. Y puedo hacer uno más. Puedo hacer, por ejemplo, con el 2 3. Ya que hice uno con 2 y hice uno con 3, pues puedo hacer 2 con 3. 2 con 3. Con 2 me dio 2. Y con 3 me dio 9. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Ah, entonces cumple con la propiedad inyectiva. Si cumple con la propiedad inyectiva, ¿qué vamos a poner? Propiedad inyectiva, tenemos que ver si es sobreyectiva. Ahora, aclaremos algo. No es porque es inyectiva, va a ser sobreyectiva. O sea, quitémonos eso de que, si es inyectiva, seguro va a ser sobreyectiva. Eso es mentira. No hay ningún artículo, ningún libro, ningún video, nada que a mí me diga, si es inyectiva, es sobreyectiva. Eso es una afirmación falsa. Si es inyectiva, es inyectiva. Ahora, si es inyectiva, ¿es seguro que sea sobreyectiva? No. Puede ser que sí, puede ser que no. Tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Agarramos la pregunta, agarramos aquí la pregunta, aquí está, la colocamos aquí y agarramos este corchete, ese, el segundo. Fíjense que todos participan, todos los datos participan en el ejercicio. E interpretamos, ¿no? Interpretamos esto. ¿Qué significa esto? Esto significa que la letra Y, ¿no es cierto? Comienza en 1 y termina en 9. Pero esta Y es la misma que esta Y. Por lo tanto, yo la puedo cambiar, la puedo sustituir. O sea, esto lo puedo cambiar por esto. Ahí está. Y de ahí tengo que despejar X. Entonces, despejemos X. Pues este que está con más va a pasar a ambos lados con menos. Menos aquí, menos aquí. Listo. Entonces aquí me va a quedar 1 menos 1, 0 y 9 menos 1, 8. Ese cubo va a pasar como raíz cúbica. Aquí. Aquí va a pasar así. Raíz cúbica de 0. Aquí ya nomás me va a quedar x menos 1. Y aquí me va a quedar raíz cúbica de 8. Hago mis cálculos pertinentes. Raíz cúbica de 0, 0. Raíz cúbica de 8 es 2. Y ese menos 1 pasa pues a ambos lados a sumar. 0 más 1, 2 más 1. Y entonces obtengo un resultado. 0 más 1 es 1 y 2 más 1 es 3. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a aprovechar esto. Esto quiere decir de que la letra X tiene que empezar en 1 y en 3. Y eso tengo que compararlo con lo que hemos calculado en el resultado analítico. Es decir, esto tengo que compararlo con lo que me dieron en el ejercicio. Aquí está, 1 3. Y aquí me ha dado 1 3. Por lo tanto, los resultados son iguales. Ahí. Listo. ¿Eso qué significa? Eso significa de que cumple, esto es así lo correcto, cumple con la inyectiva y con la sobreyectiva. Entonces, biyectiva. Cumple con la propiedad
sobreyectiva. Como cumple con la propiedad sobreyectiva, entonces puedo pasar al inciso C. ¿Y cuál es el C? Calcular su inversa. Si una de ellas me hubiese fallado, respondo en el C, la función no tiene inversa. Solo puedo calcular la inversa si compruebo que es inyectiva y es sobreyectiva. Entonces ahora voy a calcular la inversa. Y la inversa, agarramos los conceptos de cálculo. Entonces ahora agarro este ejercicio, coloco aquí, ya no le pongo R, F, una función, y entonces aquí agarro esto y hago lo que ustedes aprendieron en cálculo. Para la inversa, a la Y le ponemos X y a la X le ponemos Y, transponemos los términos y empezamos a despejar Y nuevamente. Entonces, este que está con más pasa con menos, ese cubo va a pasar al otro lado como la raíz cúbica, esto va a quedar y menos 1 igual a la raíz cúbica de x menos 1 y finalmente ese menos 1 va a pasar al otro lado con más 1. Entonces y va a ser igual a la raíz cúbica de x menos 1 más 1. Por lo tanto, ya puedo decir lo siguiente. Puedo decir acá que la inversa de esta función es la siguiente. La función inversa es igual a esto de acá, pero no puedo dejarlo así, porque eso es cálculo. Vengo acá y digo, al ladito. El corchete de Y se va para X. Entonces aquí, este señor se viene para X. Y el corchete de X se va para Y. Y no es más. Hemos terminado nuestro análisis. Ese es el análisis completo desde el punto de vista algebraico. Ahí está. Y esta es la inversa. Perfecto. Ahí hemos hecho una pregunta completa analizando todo lo que hemos aprendido hasta acá en el tema con respecto a función. Ya hicimos problemas con respecto a relaciones, cálculo de las propiedades, las matriciales, dominio, dominio de imagen, etcétera, ¿no? Y estamos muy cerca de terminar el tema de relaciones y funciones para entrar a nuestro cuarto capítulo. Sin embargo, nos queda todavía ver composición de funciones y más ejercicios de esta naturaleza donde podamos ver análisis completo. Con eso estaríamos terminando este capítulo y estar en condiciones para entrar a un nuevo capítulo. Pero eso obviamente irá sucediendo a medida que vayamos avanzando. Bien, vamos a parar la grabación de la clase para ver si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Como siempre, mis estimados jóvenes, esperando de que esto se haya entendido, les agradezco su valiosa atención y será hasta una siguiente oportunidad.